vamos a empezar con lo que es el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El contenido de la presentación va a ser introducción y concepto, epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y prevención. Primero vamos a empezar con lo que es el concepto. Este va a ser una afección pulmonar heterogénea. Es heterogénea porque afecta a distintos sistemas como el cardiovascular, el neurológico, puede provocar problemas metabólicos al sistema osteomuscular y también puede afectar de manera genética, ¿no? Está caracterizada por síntomas respiratorios crónicos como la disnea, la tos, la producción de esputo y las exacerbaciones. Estos van a ser síntomas que van a progresar a lo largo de la enfermedad. Y esto va a ser debido a anomalías de la vía aérea provocadas por la bronquitis o la bronquiolitis, como ejemplo. Y también va a haber anomalías de los alvéolos, donde vamos a tener presente tal vez el enfisema. Esto va a causar una obstrucción del flujo aéreo que va a ser persistente y usualmente progresiva, por eso es una enfermedad crónica. Es una enfermedad compleja porque no es lineal y es dinámica porque afecta a los individuos de distinta manera. Según Farreras, debe entenderse como un síndrome y no como una enfermedad única. Bueno, con respecto a la epidemiología, esta es una gráfica de la OCDE donde muestra el mayor número de muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el año 2020. Como podemos observar, México se encuentra en el cuarto lugar con 24.748 muertes, lo cual es una cifra significativa y muy seguramente ya pudo haber aumentado en estos años. Estados Unidos tiene el primer lugar porque es un país altamente industrializado y que está expuesto a muchos factores que pueden provocar la enfermedad. Está catalogada entre las tres principales causas de muerte en todo el mundo. Esta va a ser la tercera. Un 90% de las muertes por esta enfermedad va a ocurrir principalmente en países de ingresos bajos y medios. Y es muy importante también mencionar que en 2012 abarcó el 6% de todas las muertes a nivel mundial, con un total de 3 millones de muertes. La prevalencia de POC se ha visto que característicamente es mayor en fumadores y en exfumadores en comparación con la gente que no ha consumido tabaco o que no ha estado expuesta a este. Es más frecuente en la población mayor de 40 años y mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Respecto a la epidemiología, más específicamente en México, se ha visto que hasta un 7.8% de la población de la Ciudad de México puede padecer esta enfermedad, justamente porque es un estado que está, es un estado que está, o distrito altamente expuesto a estos factores de riesgo, ¿no? En 2018 fue la novena causa de mortalidad, de acuerdo a los datos más actualizados que tenemos. No encontré otras referencias más actuales. Y bueno, los datos de la prevalencia de POC van a diferir de otros porque no hay un enfoque analítico específico, ¿no? Los criterios de diagnóstico son distintos y pues no se da un diagnóstico específico para los pacientes. Por lo cual este infrarreconocimiento y infradiagnóstico de POC provoca que los pacientes lleguen en estadios avanzados de la enfermedad a la atención médica. Con respecto a la patogenia, va a estar influenciada por factores genéticos, ambientales, que se van a desarrollar a lo largo de toda la vida. Justamente por eso la guía GOLD utiliza la abreviatura GETOMIS, ¿no? Que nos dice genética, la G de genética, antecedentes genéticos del huésped, E de environmental, diversos factores de riesgo ambientales, esa sería la E, y lifetime, que sería de edad y desarrollo durante toda la vida. Por lo tanto, tenemos que la patogenia del EPOC está dada por la memoria biológica, dado que el producto de todos estos factores de riesgo va a provocar que se desencadene la enfermedad. No es una enfermedad que se desencadene solamente por un solo factor o que tenga más peso de un lado, sino que la suma de estos factores la va a provocar.
Con respecto, vamos a empezar ahora con los factores de riesgo. Vamos a empezar con los factores de riesgo ambientales. El tabaquismo muestra una mayor tasa anual de disminución de la FEP1. Esto provoca una mayor mortalidad. Se ha visto que las cajetillas fumadas por el individuo lo hacen más susceptible a una gravedad de la patología. Del 20 a 40%. También se ha visto que no son fumadores, lo que quiere decir que hay otros factores. Sin embargo, de un 30 a un 50% son fumadores, o sea que sí hay una gran prevalencia de tabaquismo en esta población, ¿no? Muy probablemente el feto expuesto al tabaquismo pasivo va también a responder en otras etapas de la vida de manera más fuerte a estos tóxicos, ¿no? que son expelidos por el tabaco. Por lo tanto, cuando se expone en la vida intrauterina al feto al tabaco, puede ser que nazca ya con esa predisposición a presentar mayores exacerbaciones en la vida adulta. También se ha visto que el cigarro electrónico, la marihuana y los puros pueden provocar esta patología o se ven catalogados como factores de riesgo para EPOC o todas estas sustancias que liberan. Por otro lado, también es importante mencionar, de acuerdo a esta gráfica que vemos aquí, que el número de cajetillas tiene que ver mucho con la FEP1, ¿no? Con el volumen expiratorio forzado en un segundo. Y vemos que a mayor número de cajetillas en lo que son las barras moradas, ha habido un descenso de este valor, ¿no? O sea, esta población, aquí vemos que es menor de 100, el volumen expiratorio forzado en un segundo va a ser menor de 100, a diferencia de la población que no consumió cajetillas de cigarro, donde el número se conserva, ¿no? Tiene una buena función expiratoria y respiratoria. Con respecto a otros factores, también tenemos la contaminación del aire, los gases que se encuentran en la atmósfera debido a la contaminación, a la quema de combustibles, a la quema de carbono. Podemos encontrar partículas como ozono, óxidos de nitrógeno, azufre, metales pesados y otros gases que van a ser responsables hasta de un 50% de la patología. Principalmente esto se puede ver más en países de ingresos bajos. Y se ha visto que también puede afectar significativamente el crecimiento pulmonar en los niños, puede acelerar el deterioro de la función pulmonar en adultos. ¿Por qué? Porque pues no hay un buen desarrollo en la edad temprana, pues por lo tanto en la vida adulta estas personas están más susceptibles y por lo tanto va a aumentar el riesgo del EPOC. También se ha visto que la exposición a la biomasa, que es todo este conjunto de quema de materiales biológicos, se ha visto implicados en un 19%. La biomasa puede expedir hasta 250 sustancias químicas nocivas que nos van a afectar, como las que tenemos en la imagen de aquí, que son hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, compuestos orgánicos, volátiles, arsénico, plomo, entre otros. Y del mismo modo, esta biomasa se ha visto que está más presente en países de ingresos bajos, donde la gente usa tal vez carbón para cocinar, u otro tipo de estiércol u otras cosas que se usan para cocinar y para poder crear, por así decirlo, pues fuego, ¿no? Para funciones de la vida cotidiana. Con respecto a las exposiciones ocupacionales, tenemos a la gente que pues trabaja en la minería, que está expuesto a metales pesados como el oro, como la plata, como el arsénico, que en estos lugares se puede dar una mayor inhalación de estos polvos orgánicos e inorgánicos. Por lo tanto, la exposición en el lugar de trabajo se va a asociar a una mayor obstrucción del flujo de aire, síntomas respiratorios, enfisema y atrapamiento de gases. Esto nos incluye un porcentaje de un 19,2 a un 31,1% de los síntomas o el deterioro funcional que son correlacionables con el EPOC. Con respecto a los factores genéticos,
Se ha visto que las personas que son familiares de otras personas que fuman tienen una mayor tendencia a desarrollar EPOC. Con respecto a mutaciones genéticas, el factor de riesgo más documentado han sido las mutaciones en el gen SERPINA1 o PI, que conduce a la deficiencia hereditaria de la alfa-1 antitripsina, ¿no? Esta alfa-1 antitripsina tiene una función de ser una inhibidora circulante de la serina proteasas. Estas proteasas lo que se encargan es de tener una actividad de daño, ¿no?, a la matriz celular pulmonar. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo estas proteasas afectan al parénquima pulmonar. Sin embargo, es baja la predisposición de los pacientes que pueden tener alteraciones en este gen. Se ha visto que hasta un 0,12% de los pacientes con EPOC pueden tener alteraciones en este gen en la población europea, mientras que apenas un 1% se ha visto en la población americana. La SERPINA1 se encuentra en el cromosoma 14. Con respecto a los fenotipos normales, tenemos al fenotipo M y tenemos a los fenotipos deficientes S y Z. El fenotipo M va a expresar altas concentraciones de alfa-1 antitripsina, mientras que los fenotipos S y Z van a expresar una menor cantidad. En específico, Z expresa casi nula cantidad de alfa-1 antitripsina, por lo cual es una forma grave de esta mutación. La alfa-1 antitripsina es una estructura globular terciaria de 52 kilodaltons, de 394 aminoácidos, con un centro activo de metionina que participa en su activación. Esta se va a encontrar también en los hepatocitos, por lo cual también se ve relacionada con la cirrosis hepática. Su función principal es inhibir proteasas, más que nada a la elastasa de los neutrófilos. ¿Cómo es que va a actuar? Pues bien, los neutrófilos en los alvéolos pulmonares durante las infecciones respiratorias y durante la exposición a factores de riesgo como el tabaco van a liberar lo que es la elastasa de los neutrófilos. Esta destruye la estructura elástica pulmonar y provoca la aparición de enfisema. Por lo tanto, la alfa-1 antitripsina para este mecanismo de defensa y hace que pues, no se lleve a cabo una destrucción tan pronunciada del parénquima pulmonar. Okay. Bien, pues entonces en esta tabla podemos ver cómo el fenotipo MM expresa concentraciones normales de alfa-1 antitripsina, mientras que la ZZ, el fenotipo ZZ, va a expresar menores cantidades de alfa-1 antitripsina. Podemos observar en esta imagen cómo en ratones con deficiencia de alfa-1 antitripsina tiene esta actividad enzimática que provoca enfisema, en su caso en el hígado, cirrosis. Mientras que si nosotros aplicamos un tratamiento con alfa-1 antitripsina, podemos hacer que esta actividad proteolítica disminuya y hacer menos agresiva la progresión del enfisema. También ha habido otros genomas y también ha habido otros estudios genéticos que han identificado más de 20 regiones en el genoma humano que contienen loci de susceptibilidad a EPOC. Entre ellos tenemos a la IREP2 relacionada con la regulación del hierro mitocondrial, el receptor de acetilcolina alfa-nicotínico, la ENRF2, que es un regulador del estrés oxidativo muy importante, la proteína de interacción Henten-Hock y la metalloproteinasa de matriz 12. Entonces también se ha visto que en los individuos con un fenotipo MZ, pues tienen una cantidad tan siquiera de alfa-1 antitripsina. Por lo tanto, no se les va a aplicar terapia, a diferencia de los individuos con un fenotipo ZZ, que es una forma grave y que sí van a requerir terapia. Otro factor importante van a ser las trayectorias de la función pulmonar a lo largo del desarrollo hasta llegar al envejecimiento. Aquí hay que tener en cuenta que los pulmones se van a terminar de desarrollar entre los 20 y los 25 años. Va a ser este proceso este proceso va a tener lugar antes en las mujeres. Nosotros podemos guiarnos de esta imagen de aquí, donde tenemos un TR1 normal, ¿no? Estas trayectorias normales
podemos observar cómo después de esto va a haber una meseta corta entre la edad de los 20 hasta los 40 años, donde va a haber un descenso normal fisiológico relacionado con el envejecimiento normal. Sin embargo, en etapas tempranas de la vida hay algo que se llaman factores de desventaja infantil, que son estos factores que influyen en el desarrollo temprano, que pueden afectar el envejecimiento ya en una edad adulta, ¿no? Y puede dar lugar a un envejecimiento prematuro o a una disminución más exacerbada de la función pulmonar, que pues, no debería de ser así. Y esto va a predisponer más que nada al EPOC. Por lo tanto, tenemos factores como que hay una asociación positiva entre el peso al nacer y el FEV1 en la edad adulta. Hasta un 50% de los pacientes con EPOC pueden presentar un crecimiento y desarrollo pulmonar anormal, y también se han visto implicados otros mecanismos como el acortamiento acelerado de los telómeros, que se sabe que está más que nada mediado por el estrés oxidativo. También tenemos lo que es la disanapsis. Esta disanapsis es que va a haber un ajuste antropométrico del calibre del árbol de las vías respiratorias. Entonces va a haber como que tal vez un acortamiento o incluso va a haber un calibre tal vez menor en el árbol bronquial, lo cual va a predisponer a una mayor obstrucción del flujo de aire. Esto es algo muy común en la población, podemos visualizarlo también en la tomografía computarizada. Y esto también puede llevar a otros riesgos, como si estos pacientes utilizan fármacos en aerosol, que estos hagan depósitos, ¿no? Otros factores implicados en esta disanapsis son que hay una predisposición genética, que sea algo heredable, una exposición intrauterina a factores de riesgo, un nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, la lesión pulmonar neonatal por traumatismo, infecciones respiratorias, que puede ser que hayan sido repetidas a lo largo de la vida y que hayan provocado que no se haya desarrollado. También se ha visto entonces que el riesgo para EPOC con respecto a la hiperactividad de las vías respiratorias es de hasta un 15%, a diferencia del tabaquismo, que es de un 39%. Esto significa que el tabaquismo se sigue llevando el primer lugar. También se ha visto que el desarrollo pulmonar deficiente en la niñez y en la adolescencia puede causar síntomas parecidos al asma, y a su vez esto está asociado con EPOC en la edad adulta, ocasionando que tengamos un diagnóstico erróneo con el asma. Sin embargo, el asma ya es un factor de riesgo para EPOC, y a pesar de que las dos entidades pueden seguir siendo diferentes, a pesar de que las dos entidades son diferentes, incluso aunque se presentan con una función pulmonar reducida de manera similar, estas dos sí están asociadas. Podemos nosotros también identificar algunos otras cosas que nos pueden acompañar a un buen diagnóstico, ¿no? O guiar a un buen diagnóstico. Tenemos diferencias. Por ejemplo, el EPOC se ha visto que está más implicado el tabaco, o sea, en el interrogatorio el paciente nos va a decir que es un fumador o ha estado expuesto al tabaco, a diferencia del asma, que se debe más a una hiperactividad de las vías respiratorias, pero que va a ser generada por otros factores ambientales. Otro factor de riesgo es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica la vamos a definir como una tos crónica y producción de esputo durante al menos 3 meses, para decir que es crónico, por año, durante al menos 2 años consecutivos, sin que haya otras patologías que nos puedan explicar estos síntomas. Va a estar presente en hasta un 27 a un 35% de pacientes con EPOC. Y los factores más frecuentes que nos predisponen igualmente va a ser la exposición a sustancias químicas que se encuentran en el aire, la exposición a la biomasa, los trabajadores, aquellos trabajadores que tienen que exponerse a sustancias altamente nocivas, al igual que el reflujo gastroesofágico se ha visto implicado en la patología de la bronquitis o en la etiopatogenia de la bronquitis crónica. Entonces vamos a tener
que la mucosidad normal de las vías respiratorias va a ser un gel compuesto un 97% de agua y un 3% de proteínas, de mucinas, de sales, de lípidos y otros desechos celulares. Las mucinas van a ser unas glicoproteínas grandes que van a formar una capa protectora de moco que va a proteger las vías respiratorias humanas, por tanto se van a encontrar recubriéndola. Más implicadas en la patología tenemos a la MUC5AC y a la MUC5B, son unas mucinas que están implicadas más que nada en esta patología, ¿no? Y aquí nosotros entonces podemos observar cómo se encuentra, en qué disposición se encuentran estas mucinas. Tenemos que la MUC5AC se va a encontrar en las células caliciformes de la superficie de las vías respiratorias proximales o las vías respiratorias grandes, ¿no? Aquí las podemos observar más que nada en la tráquea, en los bronquiolos segmentales y en menor proporción en los bronquiolos distales. Mientras que la MUC5B va a estar en células secretoras de superficie que se van a encontrar en las vías respiratorias y las glándulas submucosas, ¿no? Y pues estas se van a encargar de producir moco, cuya función va a ser atrapar las toxinas inhaladas y a través del batido ciliar y de la tos van a expectorar todas estas toxinas que se hayan inhalado, todos estos patógenos que les sea posible expectorar. Bien, ahora es importante tomar en cuenta que la salud pulmonar va a estar dada en este aspecto por la eliminación eficaz de la mucosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque una mucosidad espesa y viscosa nos puede predisponer a una inflamación e infección. También se ha visto que un paciente que presenta tos y esputo nos puede hablar de una mayor producción de moco en las vías respiratorias grandes, mientras que en las vías respiratorias de conducción más pequeña va a haber una oclusión luminal, disnea, pero con menor producción de tos y producción de esputo. Esto es más riesgoso porque en las vías respiratorias de conducción más pequeñas es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso que nos va a oxigenar. Por esa razón puede ser que se presente esta disnea porque no hay una buena oxigenación. Se ha visto que en la EPOC los niveles de la MUC5B van a aumentar notablemente debido a la hiperplasia de las glándulas submucosas y a la oclusión de las vías respiratorias. También se ha visto que algunos factores como los virus, la acroleína y muchas citoquinas que son segregadas por macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, van a provocar también la producción aumentada de la MUC5AC, lo cual va a provocar una mayor producción de moco y una mayor obstrucción. Estos fibroblastos también pueden provocar mayor fibrosis y a su vez estos mediadores inflamatorios van a llevar a un enfisema en etapas posteriores. Aquí podemos observar esta radiografía de la bronquitis crónica. Podemos observar un aumento de la trama broncovascular. Hay otras manifestaciones radiográficas del taponamiento mucoso que pueden estar presentes en la EPOC y que también pueden cursarse con ausencia de síntomas de bronquitis crónica. Esto es muy peligroso porque si no hay síntomas de bronquitis crónica, que son la tos y la producción de esputo, significa que no se está expectorando toda esta mucosidad y por lo tanto hay una mayor obstrucción en las vías aéreas. Por lo tanto, esto también se va a asociar a una menor saturación de oxígeno y una peor calidad de vida. Hay que tomar en cuenta que todos los pacientes con EPOC siempre hay que sospechar de un alto índice de hipersecreción de moco, ¿no? No porque no haya síntomas significa que no haya una hipersecreción de moco y es importante diagnosticarlo o observarlo para evitar que siga habiendo esta obstrucción del flujo aéreo e inflamación. Cuanto más tiempo esté presente la hipersecreción crónica de moco, mayor será la disminución concurrente del FEV1, por eso es importante diagnosticarlo. Se ha visto también que en adultos menores de 50 años, si hay bronquitis crónica, es un factor predisponente a la EPOC.
Otra cosa importante es que de las mucinas, la MUC5AC-Sputo es la que se ha asociado más específicamente a un mayor número de exacerbaciones, un mayor número de los síntomas y una mayor disminución de la función pulmonar a largo plazo. Otros factores de riesgo incluyen las infecciones. Con respecto a las infecciones, se ha visto que aquellos pacientes que en etapas tempranas de la vida, en su etapa infante, que estuvieron expuestos al tabaquismo son más susceptibles a infecciones. También aquellos pacientes que hayan tenido mayor exposición al hacinamiento pueden tener un mayor deterioro pulmonar a los 43 años. Estos son estudios que se han visto y que se han correlacionado justamente a la exposición de infecciones en las etapas tempranas. Se ha visto que algunas inmunodeficiencias, como la de las subclases IgG, se ha visto asociada a una mayor mortalidad en estos pacientes porque están inmunodeprimidos. La bronquitis crónica por Pseudomonas aeruginosa también se asocia con una disminución acelerada de la FEV1. La tuberculosis también va a ser un factor de riesgo para el EPOC con una prevalencia de hasta un 21%. A veces esta tuberculosis puede ser un factor agravante del EPOC y además de esto puede estar como una comorbilidad con el EPOC, lo cual va a agravar muchísimo más la calidad de vida del paciente y la obstrucción de las vías aéreas. El VIH también nos va a condicionar un mayor riesgo de EPOC y no solamente por las inmunodeficiencias o por un sistema inmunodeprimido, sino porque el VIH provoca alteraciones de la metilación en el epitelio de las vías respiratorias, llevando a una mayor susceptibilidad de infecciones. Con respecto al sexo, antes se creía que solamente el sexo masculino era el que tenía más predisposición al EPOC. Sin embargo, ahora se sabe que en los países desarrollados la prevalencia es casi igual. Esto debido a modas, a otros factores de riesgo y pues a un aumento de los hábitos tabáquicos en la población femenina. El estado socioeconómico también es importante, como les comentaba, la EPOC se ve asociada a un estado socioeconómico más bajo, a una menor ventilación y a una desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar inmunodeprimido o inmunosupreso. Con respecto a la patogenia, vamos a tener en cuenta que esta va a estar dada por dos principales situaciones. Va a ser la enfermedad de vías respiratorias pequeñas y el enfisema, que nos van a dar lugar a 4 eventos relacionados entre sí. En primer lugar, la exposición crónica del humo de cigarrillo más la susceptibilidad genética va a traer el reclutamiento de células inflamatorias e inmunitarias en las vías respiratorias de gran y pequeño calibre, al igual que en los espacios aéreos terminales del pulmón. Las células inflamatorias van a llegar a estos espacios y van a liberar proteinasas que van a dañar la matriz extracelular sobre la cual se apoyan las vías respiratorias, la vasculatura y la superficie de intercambio de gases de pulmón. Esto va a provocar una muerte celular estructural, más que nada inducida por el estrés oxidativo o por el oxidante, dando lugar a una senescencia celular, va a parar la replicación celular, va a haber una pérdida proteolítica de fijaciones entre célula y matriz, provocando una poda vascular, una destrucción vascular y una pérdida extensa de las vías respiratorias de calibre pequeño, que es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. La alteración de la reparación de elastina y otros componentes de la matriz extracelular va a contribuir a que se dé un agrandamiento del espacio aéreo y por tanto nos condicione a un efisema. Va a haber una destrucción de este parénquima pulmonar, como podemos ver en la imagen. Entonces vamos a tener que va a haber una inflamación y proteólisis de la matriz extracelular, la cual va a estar compuesta por elastina, que es una proteína de estructura muy importante en esta. Y nosotros tenemos, de acuerdo a Harrison, hay una hipótesis elastasa-antielastasa en la que involucra estas proteínas que degradan la elastina y las enzimas o proteínas que inhiben esta degradación de la elastina.
Estas elastasas van a encargarse de la destrucción de la matriz extracelular, mientras que la antielastasa, que en este caso sería la alfa-1 antitripsina, la va a inhibir. Si hay una falla en esta relación, va a llevar a un enfisema. Se ha visto también que el estrés oxidativo por el humo de los cigarrillos está regulado por factores como el NRF2 y el SOT3, que van a ser principalmente protectores contra el estrés oxidativo o contra los oxidantes que ataquen la matriz extracelular. Sin embargo, cuando hay fallas en estos genes, que como les comentaba en diapositivas anteriores, en estas proteínas, en estos factores, va a llevar a que no hay una protección contra el estrés oxidativo. Por otro lado, también tenemos que los macrófagos se pueden activar por la histona desacetilasa 2, que se va a inactivar creando cromatina laxa. Y esta cromatina laxa lo que va a hacer es que va a exponer sitios de factor kappa beta que van a dar lugar a que se transcriban metaloproteinasas, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, el cual va a llamar a neutrófilos, a linfocitos T citotóxicos, y además, sumado a esto, van a llegar los macrófagos, van a liberar elastasa de macrófago, algunas metaloproteinasas como la 12, y va a llevar a una destrucción de la matriz extracelular. Otros factores que llevan a la inflamación y a la proteólisis de la matriz extracelular se ha visto que también pueden ser autoinmunitarios. Por ejemplo, se ha visto que hay una mayor cantidad de células B, de linfocitos T y folículos linfoides alrededor de las vías respiratorias de pacientes con EPOC. Entonces, pues estos van a estar ahí presentes, listas para provocar la inflamación, para liberar anticuerpos. A su vez, también se ha visto que entre los mecanismos autoinmunitarios puede que haya anticuerpos contra fragmentos de elastina, que son en la matriz extracelular, autoanticuerpos IgG contra el epitelio pulmonar, y va a haber una mayor citotoxicidad autoinmunitaria. Toda esta destrucción va a dañar los cilios pulmonares y va a hacer más susceptible al epitelio pulmonar a otras infecciones que pueden exacerbar la inflamación. Luego tenemos la muerte celular, más que nada por mecanismos, como les comentaba, por el oxidante de humo de cigarrillo, la producción excesiva de ceramida, la inhibición por RTP801 de mTOR, que es un factor que se ha visto que desdice prácticamente las células y seguir proliferando. Entonces, el que RTP801 inhiba a mTOR conduce a una muerte celular, a una inflamación y a una mayor proteólisis. Además de esta muerte celular, va a haber una reparación ineficaz. Va a haber una capacidad limitada de reemplazar las vías respiratorias de calibre pequeño perdidas, la microvasculatura, y reparar los alvéolos dañados. Y esto se ha visto que ha habido principalmente factores como el cigarrillo, va a alterar esta capacidad de reparación, ¿no? Con respecto a la anatomía patológica, vamos a tener presencia de alteraciones anatomopatológicas en las vías aéreas, el parénquima alveolar y en los vasos sanguíneos pulmonares. Las vías aéreas vamos a poderlas dividir en centrales y periféricas, que van a ser los bronquiolos o van a ser las vías aéreas pequeñas. Las centrales van a sufrir un aumento del espesor de la capa glandular, lo cual se ha visto más que nada implicado en la bronquitis crónica. Va a haber una hipertrofia de la capa muscular causando una mayor obstrucción, un infiltrado inflamatorio submucoso, puede haber una atrofia cartilaginosa de este árbol bronquial, un engrosamiento de la pared y reducción de la luz bronquial provocando una mayor obstrucción. Sin embargo, se ha visto que estas vías centrales o grandes no contribuyen de forma tan significativa a la limitación al flujo aéreo como las vías periféricas o pequeñas. Las vías periféricas o bronquiolos, que son aquellas que tienen un diámetro menor a 2 milímetros, pueden sufrir una lesión epitelial
Más que nada en la que van a estar implicados mediadores inflamatorios e inflamación neurogénica, en la que se ve muy implicado el neuropéptido Y, que desencadena esta inflamación. Las anomalías más precoces que se han visto en las vías aéreas han sido el engrosamiento de la pared, la contracción de la musculatura lisa, provocando una obstrucción al flujo aéreo. Otras cosas que se han visto gracias a la inflamación ha sido la fibrosis y la hipertrofia muscular lisa, lo cual lleva a un estrechamiento bronquiolar y a un aumento de la resistencia de las vías aéreas. La bronquiolitis, que nos da lugar a un aumento de las células caliciformes, metaplasia de células escamosas y a un mayor infiltrado inflamatorio mural, dado más que nada por celularidad como macrófagos, linfocitos citotóxicos, linfocitos B y mayor liberación y mayor fibroblastos, que van a liberar fibrina y que van a provocar esta fibrosis de las vías respiratorias, provocando una mayor obstrucción. Se ha visto, a diferencia de las vías aéreas grandes, que contribuye muchísimo a la limitación al flujo aéreo en la EPOC. Y también se ha visto que el infiltrado inflamatorio va a tener una extensión a los tabiques alveolares peribronquiales, provocando una destrucción, una pérdida de soporte estructural de las vías aéreas, más que nada durante la expiración. También vamos a tener aquí, en esta imagen, tenemos el enfisema, ¿no? Porque es vías aéreas, el enfisema, que se va a definir como un aumento anómalo de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, debido a la destrucción de la pared alveolar, más que nada debido a todos estos factores inflamatorios que no tienen un control. Este enfisema va a dar como resultado una reducción de la superficie alveolar disponible para el intercambio de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono mucho menor, llevando a una menor oxigenación celular, a una presentación clínica como disnea, una hipoxemia, incluso hasta una acidosis en una etapa más grave. Va a llevar a una reducción de la capacidad de retracción elástica del pulmón y a una limitación del flujo aéreo. Como podemos observar en este corte histopatológico, podemos observar que del lado, bueno, en esta parte de aquí donde estoy señalando, hay un pequeño daño efitematoso rodeado por espacios alveolares todavía un poco conservados. Sin embargo, acá tenemos un enfisema panacinar, este es un enfisema centroacinar, este es un enfisema panacinar, que va a abarcar todo el obulillo pulmonar y se ve implicado en una mayor reducción de superficie alveolar disponible para el intercambio de gases. Entonces vamos a tener que tenemos tres tipos de enfisema. Tenemos el centroacinar, que va a afectar principalmente al bronquiolo respiratorio. Tenemos el enfisema, y se ha visto más, esta es la que más se ha visto en pacientes con EPOC. Tenemos el enfisema panacinar, que como dice pan, que abarca todo el alveolo y el conducto alveolar. Se ha visto más en pacientes con déficit de enzima alfa-1 antitripsina. Por otro lado, también tenemos lo que es el enfisema paraseptal o acinar distal, que más que nada se ha visto que afecta predominantemente la parte distal, mientras que la porción proximal del acino va a estar normal. Esta se ha visto más en trauma, no tanto en esta patología. Con respecto a las alteraciones de la circulación pulmonar en la EPOC y los vasos, tenemos que puede haber un engrosamiento de la capa íntima en las arterias musculares, como podemos observar en este corte histológico. Puede haber una muscularización de las arteriolas causando una disfunción endotelial y por lo tanto un menor intercambio de gases. Esta disfunción endotelial no va a ser tan alarmante en las fases iniciales, sin embargo, en estadios más avanzados de la enfermedad puede llevar a una hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar se ha visto más frecuentemente en un 10% de los pacientes con EPOC grave. También
Con respecto a las alteraciones funcionales, ¿qué es lo que va a provocar este engrosamiento, esta muscularización, esta disfunción endotelial? Pues va a provocar un aumento de la vasoconstricción hipóxica en las pequeñas arterias pulmonares. Entonces vamos a tener que la fisiopatología va a estar dada más que nada por la obstrucción del flujo de aire. Y esta obstrucción del flujo de aire va a ser la suma de la enfermedad de las vías respiratorias, como la que tenemos en esta imagen, sumada al enfisema, donde hay esta destrucción del acino o del alveolo, ¿no? del bronquiolo respiratorio. Esto lo vamos a ver reflejado en un patrón obstructivo cuando realicemos una espirometría, mientras que podemos observar que en una espirometría normal hay un patrón conservado. ¿Qué otra cosa podemos observar? Pues vamos a observar una hiperinflación. ¿Por qué? Porque va a haber un atrapamiento aéreo en los pulmones y va a hacer que se inflen en exceso. De manera estática, lo que va a provocar esto va a ser una pérdida del retroceso elástico. Esto va a reducir la capacidad inspiratoria. De manera dinámica, un individuo que realiza ejercicio va a provocar que haya una limitación del flujo aire, provocándole una disnea y una limitación para poder realizar ejercicio o esfuerzo. Esto puede suceder incluso en pacientes que tienen una obstrucción del flujo leve del aire, ¿no? Aunque no sea un patrón obstructivo tan grave. La hiperinflación pulmonar también va a contribuir al deterioro de las propiedades contráctiles de los músculos respiratorios, como los intercostales, pero principalmente el diafragma. Si nosotros revisáramos una radiografía o una tomografía, nosotros podríamos observar que el diafragma normal se encuentra en forma de cúpula. Sin embargo, debido a esta hiperinflación pulmonar, el diafragma ahora va a estar aplanado, provocando que haya una mayor dificultad para realizar una respiración normal fisiológica. ¿Qué otra cosa? Alteración del intercambio gaseoso pulmonar. Va a haber anomalías estructurales en las vías respiratorias, en los alvéolos y la circulación pulmonar en pacientes con EPOC. ¿Qué va a pasar aquí? Pues va a haber una alteración de los valores normales o de la distribución normal de la ventilación-perfusión. Al haber una ventilación-perfusión disminuida o haber un menor índice, va a provocar una hipoxemia a largo plazo en la sangre, en el individuo, va a presentar cianosis y otra sintomatología. Se ha visto que cuando la FEV1 es menor a 25%, va a ser cuando comencemos a ver un aumento de la concentración de PCO2. ¿Por qué? Porque esta FEV1 ya se va a ver más relacionada con una obstrucción, ¿no? Es menor, 25% es menor, hay mayor obstrucción, hay menor inspiración, ¿no? No se puede inhalar bien ese aire y expirar bien ese aire, no hay un buen recambio. Y además también esta FEV1 menor a 25% nos predice una hipoxemia o nos va a reflejar una hipoxemia crónica con una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio. También puede ocurrir una hipertensión pulmonar, es rara, va a ocurrir más que nada en fumadores con espirometría normal, en pacientes con EPOC con obstrucción leve del flujo de aire, va a ser característica de la EPOC tardía y puede deberse a la pérdida de capilares pulmonares, al enfisema y o a la vasoconstricción hipóxica de las pequeñas arterias pulmonares. Esta va a ser progresiva. Debido a la vasoconstricción hipóxica de las pequeñas arterias pulmonares, el corazón va a tratar de compensar, va a haber una hipertensión y esta hipertensión va a llevar también a una hipertrofia del ventrículo derecho, hasta que haya una hipertrofia tan grande que provoque una insuficiencia cardíaca del lado derecho, conocida como cor pulmonale. Se ha visto que el diámetro de la arteria pulmonar medida en tomografías computarizadas y cuando esta está disminuida se va a relacionar con un mayor riesgo de exacerbaciones independientemente del historial previo de las exacerbaciones. Aquí podemos ver cómo hay una insuficiencia y dilatación del ventrículo derecho por la hipertensión pulmonar.
En la fisiopatología va a haber exacerbaciones. Esto quiere decir que además de todos los factores que ya les comenté, otros factores como la exposición a infecciones respiratorias con bacterias o virus, contaminantes ambientales, van a provocar mayor inflamación, mayor obstrucción, mayor broncoconstricción o vasoconstricción, y pues esto va a provocar una exacerbación en el paciente. Otra cosa importante de la fisiopatología es que los pacientes con EPOC van a sufrir enfermedades comórbidas, crónicas, concomitantes, vinculadas a los mismos factores de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que fuma no solamente va a desarrollar EPOC, sino que a la larga puede desarrollar insuficiencia cardíaca, anemia, caquexia, osteoporosis, incluso diabetes mellitus tipo 2. Y estas enfermedades, estas comorbilidades, se ha visto que tienen un impacto importante en el estado de salud y en la supervivencia de los pacientes. Ahora vamos con el cuadro clínico. Pues bien, en la práctica la decisión de ir con el médico va a ser debida al impacto de los síntomas en la calidad de vida del paciente, o puede ser debida a un estado agudo o síntomas respiratorios agudos, un episodio agudo o síntomas respiratorios crónicos del individuo. Como primer síntoma y de los comunes tenemos la disnea. La disnea moderada a grave se presenta en un 40% de los pacientes diagnosticados con EPOC en la atención primaria. El paciente va a referir pesadez en el pecho, falta de aire, dificultad para realizar esfuerzo. La patogenia que se ve implicada aquí es que, pues, debido a la alteración de la mecánica respiratoria, o sea, a la obstrucción de aire y a la hiperinflación pulmonar, pues va a haber una mayor dificultad para realizar esfuerzo y va a haber una hipoxemia, lo cual va a llevar a esta disnea. Las anomalías en el intercambio gaseoso van a también ser causa de esta disnea. Otras puede ser la inflamación sistémica en algunos pacientes con exacerbaciones. También la angustia psicológica puede llegar a esta disnea, ya que pues puede provocar una vasoconstricción o una broncoconstricción, por lo cual también es importante tomar en cuenta estos factores, ¿no? Enfermedades cardiovasculares y otras comorbilidades también. La tos crónica también suele ser el primer síntoma del EPOC, va a ser la consecuencia del tabaquismo o exposiciones ambientales. Las características que tiene esta tos crónica es que va a tener un inicio intermitente. Posteriormente va a evolucionar a una tos que va a estar presente durante todo el día y durante todos los días. Esa tos va a poder ser productiva o improductiva. El síncope durante la tos también puede estar presente debido a los rápidos aumentos de la presión intratorácica durante los ataques prolongados de la tos. Y se ha visto en pacientes asintomáticos que la tos puede causar una fractura de las costillas. También se puede desarrollar una obstrucción significativa del flujo de aire sin que haya la presencia de la tos. Hay otros factores que pueden provocar la tos y es importante quitarlos, ¿no? Excluirlos del diagnóstico, ¿no? Intratorácicos, asma, cáncer pulmonar, tuberculosis, extratorácicos, rinitis crónica, reflujo gastroesofágico, medicación, entre otros. El esputo en los pacientes con EPOC puede acompañar a la tos. Va a estar presente más que nada en la bronquitis crónica. Algunos pacientes, si se quiere evaluar este esputo, pues es importante que estén pendientes porque a veces se lo pueden tragar en lugar de expectorarlo. Puede ser intermitente con periodos de exacerbación intercalados con periodos de remisión, ¿no? O sea que va a estar más presente en los periodos de exacerbación, a diferencia de los periodos de remisión de la enfermedad. Si nosotros vemos que nuestro paciente tiene un gran volumen de esputo expectorado, podemos pensar en bronquiectasias subyacentes. Y también tenemos que tomar en cuenta que si el esputo es de características purulentas, podemos estar ante la presencia de una exacerbación bacteriana. ¿Por qué? Porque nos refleja la intervención de mediadores inflamatorios. Otra cosa importante van a ser las sibilancias y la opresión en el pecho. En la consulta, durante el examen físico, nosotros tenemos que auscultar a ver si encontramos la presencia de sibilancias que están relacionadas con la presencia de moco en estas vías aéreas. Las sibilancias pueden ser inspiratorias o expiratorias generalizadas. Y la opresión torácica
va a variar entre los días y en el transcurso de un solo día, ¿no? O sea, puede variar esa opresión torácica. Por lo regular va a seguir al esfuerzo, va a estar más localizada, es de carácter muscular y se va a localizar más que nada en los se va a ver reflejada en los músculos intercostales. La fatiga va a ser común debido a la poca oxigenación, va a afectar la calidad de vida y las actividades que éste realice. Otras características adicionales van a ser la pérdida de peso, pérdida de masa muscular y anorexia, que van a estar presentes más que nada en pacientes con EPOC grave y muy grave. La EPOC también es pronóstica y signo de otras enfermedades como el cáncer pulmonar o la tuberculosis. También podemos observar la hinchazón de los tobillos, pueden indicar la presencia del cor pulmonae. ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar, por la hipertrofia del ventrículo derecho. También vamos a observar síntomas de depresión o ansiedad. Estos nos predisponen al paciente a un mayor riesgo de exacerbaciones y a un peor estado de la salud. Son tratables y pues lo ideal es tratarlos, ¿no? También los pacientes pueden presentar a veces esta como coloración amarilla debido al cigarrillo, que es un como que indicador, ¿no?, de la cronicidad del tabaco. Vamos a tener manifestaciones de bronquitis crónica, así como de enfisema. Podemos tener al abotagado azul y al soplador rosado, ¿no?, presentes en una misma patología que va a ser el EPOC. Y pues aquí está pues, de las características, ¿no? El diagnóstico. Bien, pues ahora el diagnóstico. ¿Qué es lo que nos va a llevar al diagnóstico? Más que nada la espirometría. Vamos a considerar realizar una espirometría si el paciente presenta disnea, tos crónica, tiene una producción crónica de esputo, si ha tenido infecciones recurrentes de las vías respiratorias bajas, si hay un antecedente de factores de riesgo o si hay antecedentes familiares de POC y o factores de la infancia. Esto, si además es un individuo mayor de 40 años, hay que considerar realizar una espirometría. A pesar de que la espirometría es el estudio ideal para diagnosticar el EPOC o que nos recomienda la guía que nosotros realicemos, también podemos realizar radiografía. Sin embargo, esto no nos va a llevar a un diagnóstico, solamente nos ayuda a excluir otros diagnósticos o comorbilidades. Nos puede llevar de la mano a encontrar enfermedades concomitantes respiratorias y cardíacas. La prueba de ejercicio y evaluación de la actividad física es más relevante con respecto al pronóstico del paciente. Las pruebas del déficit de alfa-1 antitripsina pueden llevarse a cabo dependiendo del cuadro clínico del paciente, y si encontramos una concentración baja menor a un 20%, nos va a marcar un déficit homocigoto que nos va a ayudar en la terapia, ¿no?, que le vamos a dar a este paciente. La oximetría y la medición de gases en sangre arterial es importante. Siempre que realicemos la exploración física, vamos a tomar los pulsos, vamos a ver las características del paciente. Si nosotros tenemos signos clínicos de insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca derecha, y si la saturación de oxígeno es menor a un 92%, nosotros vamos a llevar a nuestro paciente a hacer una gasometría para evitar que esta saturación de oxígeno, que es tan importante para las células, disminuya. También podemos medir los volúmenes pulmonares mediante la estimografía, y vamos a evaluar en esta el atrapamiento o el aumento del volumen de aire que está presente en los pulmones. Hay otros biomarcadores. Es importante realizar una biometría hemática, al igual que la proteína C reactiva, que nos van a ayudar o nos van a indicar si hay una inflamación. Con respecto al diagnóstico, es importante realizar una historia clínica completa con factores de riesgo como la exposición del paciente al tabaquismo u otros factores ambientales, antecedentes personales patológicos relacionados, antecedentes familiares de POC u otras enfermedades respiratorias crónicas. Hay que tener en cuenta el patrón de desarrollo de los síntomas, si los síntomas se presentan en la vida adulta, si ha habido un aumento de la dificultad para respirar, si hay una mayor frecuencia de resfriados en invierno, si estos han sido más frecuentes o prolongados, si el paciente de a tiro ya no sale de su casa, tiene una restricción social y pues por esta razón está buscando ayuda médica. Hay que observar las exacerbaciones o hospitalizaciones previas relacionadas a los trastornos respiratorios, comorbilidades como cardiopatías, osteoporosis, trastornos musculoesqueléticos, ansiedad y depresión, neoplasias malignas que pueden contribuir a la restricción de la actividad.
Hay que observar el impacto en la vida del paciente, la limitación de la actividad, la pérdida del empleo, el impacto económico porque es una enfermedad costosa, el efecto en las rutinas familiares, sentimientos de depresión o ansiedad, el bienestar y la actividad sexual. Es importante que también evaluemos que si el paciente está dispuesto a hacer cambios en su vida, ¿no? En más que nada en esos factores de riesgo como el tabaquismo, y si tiene apoyo, porque es muy importante que haya apoyo por parte de la familia o acompañamiento, porque es una enfermedad crónica progresiva. Entonces el diagnóstico se va a dar por la espirometría. ¿Qué es lo que nos va a ayudar la espirometría? Nos va a dar un diagnóstico determinado. Nos va a evaluar más que nada la severidad de la obstrucción del flujo de aire, nos va a dar la evaluación de seguimiento y más que nada, de lo más importante, nos va a llevar a decisiones terapéuticas, farmacológicas, quirúrgicas o de oxigenoterapia, ¿no? Entonces tenemos que la espirometría forzada va a medir el volumen de aire exhalado a la fuerza desde el punto de máxima inspiración expresado en FBC, que va a ser la capacidad vital forzada, ¿no? Este volumen de aire que nosotros vamos a inspirar, ¿no? Por otro lado, el FEP1 nos va a indicar el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de esta maniobra. Este va a ser el volumen expiratorio forzado en un segundo y nos va a indicar qué tanta obstrucción tiene este paciente, ¿no? Mientras que uno nos indica la capacidad vital, o sea, este aire que está presente en los pulmones, otro nos va a indicar cuánto de ese aire se puede exhalar, ¿no? Cuánto es capaz de salir para que haya un buen intercambio gaseoso. Y también nos va a expresar la relación entre estas dos mediciones. En la EPOC, esta FEP1, que es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo, va a estar disminuido debido a la obstrucción del flujo de aire, a esa broncoconstricción. No va a poder ser sacado por completo. Mientras que la capacidad vital forzada, si nosotros tenemos una disminución que va a estar dada en menor grado, va a ser debido al atrapamiento de gases. Esta capacidad vital forzada, pues esto es pues la capacidad vital, ¿no? Todo este aire que está presente en nuestra capacidad pulmonar. Entonces, si hay una disminución, significa que este aire no está saliendo por completo. Y esto se va a medir a través de la espirometría. Para esto vamos a ocupar de broncodilatadores, y esto debe de ser realizado por personal capacitado. Es un procedimiento muy específico. Aquí no se los presento porque se llevaría mucho tiempo de la exposición y siendo que hay otras cosas muy importantes que dar. Sin embargo, si fuera necesario, pues puedo hacer una exposición específicamente de eso aparte. Entonces, en esta espirometría lo que vamos a observar va a ser un patrón obstructivo, ¿no? No va a haber un buen flujo de aire y va a haber un mayor atrapamiento. El criterio espirométrico para la obstrucción del flujo de aire seleccionado por la GOL va a seguir siendo una relación post-broncodilatador del volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada menor al 70%, cuando esto debería de ser mayor al 80%, ¿no? Porque esto refleja ese aire que sí se está pudiendo sacar. Aquí tenemos una tabla donde tenemos los diagnósticos diferenciales del EPOC. Tenemos el asma, la insuficiencia cardíaca congestiva, las bronquiectasias, la tuberculosis, la bronquiolitis obliterante y la panbronquiolitis difusa. Que bueno, pues esto no nos vamos a detener mucho aquí, pero es importante que nosotros observemos todos los datos clínicos del paciente para que realicemos un buen diagnóstico diferencial del EPOC. Ahora vamos con la evaluación. La evaluación se va a usar para clasificar la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo y por tanto va a tener como objetivos observar la presencia y la intensidad de la anomalía espirométrica, la naturaleza y la magnitud de los síntomas actuales del paciente, los antecedentes de exacerbaciones moderadas y graves y la presencia de comorbilidades, todo esto encaminado a dar el tratamiento adecuado a nuestro paciente. Para esto nosotros tenemos algunas escalas de valoración. Aquí tenemos la clasificación de la gravedad de la limitación del flujo aéreo en la EPOC.
basada en la FEV1 después de haber administrado un broncodilatador. Vamos a tener que una FEV1 mayor al 80% va a ser leve, una FEV del 50% al 80% va a ser moderada, llegando hasta el GOLD 4, que indica una FEV menor al 30%, ese volumen no está siendo expirado, menor al 30%, y va a ser muy grave porque no hay una buena perfusión. También tenemos la escala de valoración de la disnea. Esta está modificada. Aquí va del 0 al 4 también. Acá va del 1 al 4, acá del 0 al 4. Donde 0 es que tan solo le falta el aire para realizar un ejercicio intenso. Grado 1 le falta el aire para andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. Hasta el grado 4, donde hay demasiada dificultad respiratoria. Hasta para salir de casa el paciente requiere apoyo, hasta para vestirse, para moverse dentro de su domicilio. Tenemos la evaluación de CAT, que es una evaluación muy completa, evalúa la calidad de vida del paciente, donde tenemos dos parámetros. Esta va a estar del 0 al 5 y vamos a tener una puntuación máxima de 40, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, cuando realizamos esta evaluación al paciente, es un paciente que nunca tose, 0. Siempre estoy tosiendo, tal vez un 3 o un 5, ¿no? Depende de cada cuánto sucedan estos eventos en la vida del paciente, ¿no? Incluye las flemas, la opresión en el pecho, el esfuerzo físico en una cuesta, realizar actividades domésticas, la seguridad al salir de casa con esta enfermedad que sabemos que les provoca mucha dificultad, los hábitos de sueño y la energía que manifiesta nuestro paciente, ¿no? Entonces, todos estos datos se van a llevar a este cuadro para juntarlos y poder dar un mejor tratamiento. En este lo que vamos a tener va a ser, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a considerar dos pacientes, ¿no? Aquí tenemos la escala GOLD de la obstrucción. Vamos a tener antecedentes de exacerbación moderada o grave. Y aquí el ABCD nos va a marcar, podemos guiarnos ya sea de la escala de CAT o de la escala de evaluación de la disnea. Está ampliamente recomendado la guía que nos guiemos más de CAT porque evalúa, pues a final de cuentas, la calidad de vida del paciente y es muchísimo más completo. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos dos pacientes, ambos con un volumen respiratorio forzado en el primer segundo menor al 30%. Entonces ya sabemos de entrada que la obstrucción respiratoria es grave, por lo tanto se va a encontrar en un GOLD 4. Una puntuación de CAT de 18, quiere decir que sí tiene una afectación en la calidad de vida, ¿no? Por otro lado, estos pacientes, uno de ellos no tiene exacerbaciones, uno de ellos sin exacerbaciones en el año anterior y el otro con 3 exacerbaciones moderadas, ¿no? Entonces ya nos vamos a guiar si nos vamos a ir por CD o si nos vamos a ir por AB. Entonces el paciente tenía un menor al 30% del valor esperado, o sea, una obstrucción grave. La puntuación de CAT era de 18, ¿no? Entonces estaría entre D y B, ¿no? Y uno de ellos tenía exacerbaciones graves, ¿no? Y, o sea, ambos se van a encontrar en COD. Y el otro tuvo 3 exacerbaciones moderadas, ¿no? O sea, mayor a 2. Entonces van a estar en CD. Esto indica que los pacientes van a tener un GOLD 4 con exacerbaciones del grupo D, ¿no? Porque tuvieron una CAS mayor a 10. El CA podría decirse que son menos síntomas, mientras que el DB se ve reflejado más síntomas, ¿no? Más sintomatología. Para el tratamiento vamos entonces a tomar en cuenta el diagnóstico, los síntomas, los factores de riesgo y la espirometría. Hay que repetirlas si se encuentra en el límite. Se va a llevar a cabo la evaluación inicial mediante estas tablas de referencia que nos van a ayudar
por medio del ABCD, que es la recomendación. Vamos a iniciar un manejo inicial, vacunación, dejar de fumar, un estilo de vida activo, esta terapia física, farmacoterapia inicial, educación en autogestión, evitar factores de riesgo. Vamos a hacer una revisión consecutiva a estos pacientes y en base a esto vamos a ajustar hacia una terapia farmacológica o no farmacológica. Con respecto a al tratamiento de prevención y de mantenimiento no farmacológico, tenemos a las vacunaciones y al dejar de fumar. Es recomendable, es inicial dejar de fumar más que nada, ¿no? Tanto en los pacientes del grupo A como del BCD que veíamos en el ABCD de la escala que veíamos anteriormente, GOLD, es recomendable dejar de fumar, la actividad física, tal vez el tratamiento farmacológico y la vacunación. ¿Qué vacunaciones son las más indicadas? La vacunación antigripal, la vacunación antineumocócica para la tosferina y la vacunación para COVID-19, ¿no? En ambos grupos. La vacunación antigripal se ha visto que reduce la enfermedad grave y la muerte en los pacientes con EPOC. Obviamente todos tienen que tener su vacuna contra el SARS-CoV-2. Hay la vacuna polisacárida antineumocócica 23 valente, va a reducir la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad en los pacientes con EPOC mayores de 65 años, de acuerdo a la evidencia científica. En la población general de adultos mayores de 65 años, la vacunación antineumocócica conjugada 13 valente va a mostrar una eficacia significativa en la reducción de la bacteremia y la enfermedad neumocócica invasiva grave. Y bueno, entre otras recomendaciones, el esquema de vacunación debe de estar completo de acuerdo al esquema dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos a dar un seguimiento al tratamiento no farmacológico, si hay una buena respuesta al tratamiento farmacológico, lo vamos a mantener. Al tratamiento no farmacológico lo vamos a mantener. Y vamos a asegurar que hay un mantenimiento del ejercicio, de la actividad física, un sueño adecuado y una dieta saludable, o sea, hábitos higiénico-dietéticos adecuados para esos pacientes. Si no, hay que tratar lo que nos esté provocando el problema, ¿no? Ya sea la disnea o las exacerbaciones. Hay que observar si es necesario tal vez agregar algún tratamiento farmacológico. Con respecto al tratamiento farmacológico, tiene como objetivo reducir los síntomas, reducir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones y mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud, o sea, mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué fármacos tenemos? En primer lugar tenemos a los agonistas beta. El mecanismo de acción principal va a ser relajar el músculo liso de las vías aéreas mediante la estimulación de los receptores adrenérgicos beta 2. Entonces va a provocar un antagonismo frente a la broncoconstricción. Los ABA, se ha visto, los ABA son estos agonistas beta 2 de acción corta, ¿no? Van a tener una menor duración, una duración de 4 a 6 horas promedio, mientras que los LABA son agonistas beta, de acción prolongada, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es que los LABA pues nos dan un mayor cubrimiento de la terapia. Entre estos LABA tenemos el formoterol y el salmeterol, que van a estar indicados 2 veces por día porque su eficacia o su concentración va a durar 12 horas. Va a mejorar el FEV1, los volúmenes pulmonares, la disnea, el estado de salud, las exacerbaciones y las hospitalizaciones. El indacaterol se recomienda 1 vez por día porque pues, dura 24 horas, es un fármaco muy bueno. Si se busca una terapia de apego, mejora la dificultad respiratoria, el estado de salud y las exacerbaciones. Algunos efectos adversos tal vez que puede presentar el indacaterol es que nos provoque tos después de la inhalación. Por otro lado, el lorladeterol y el bilanterol 1 vez al día van a mejorar la función pulmonar y los síntomas. ¿Qué efectos adversos? Los más comunes
pueden ser quizá la taquicardia sinusual, el temblor somático, que se va a dar más que nada en una edad avanzada y va a ser dependiente de la dosis, una hipopotasemia, pero que va a estar relacionada si estos pacientes consumen diuréticos tiacídicos, y va a disminuir con el tiempo, o sea que muestra una taquifilaxia, o sea, una adaptación, ¿no?, a esta terapia. Y a veces una caída leve de la presión parcial de oxígeno. Por otro lado, también tenemos a lo que son los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos bloquean los efectos broncoconstrictores de la acetilcolina, que sabemos que es un excitatorio, sobre los receptores muscarínicos M3, que se expresan en el músculo liso de las vías aéreas. Entonces, al unirse ahí, pues va a provocar va a evitar esa broncoconstricción, ¿no?, tan exacerbada. Tenemos a los SAMA, que son anticolinérgicos de acción corta, van a bloquear el receptor neuronal inhibidor M2, que potencialmente puede causar broncoconstricción inducida de manera vagal, ¿no?, o sea, de manera neurológica, no tanto periférica, más central. Mientras que los LAMA tienen una unión prolongada de los receptores M3 y una disociación más rápida de los muscarínicos M2. Esta unión prolongada de los receptores M3 va a hacer que se prolongue más la duración del efecto broncodilatador. Es una muy buena terapia. Y pues los que se unan a los muscarínicos M2 pues se van a ayudar más rápido, pero gracias a los receptores M3 la duración del efecto se va a alargar. Entre eso tenemos al ipratropio, se ha visto que tiene mejores beneficios que los ABA en cuanto a la función pulmonar, la salud y la necesidad de esteroides orales. Tenemos el tiotropio, mejora los síntomas, el estado de salud, la efectividad de la rehabilitación pulmonar, va a reducirnos exacerbaciones y hospitalizaciones relacionadas. Tenemos el LAMA, que es el tiotropio, tiene un mayor efecto en exacerbaciones en comparación con lo que es el ABA. ¿Qué efectos adversos nos pueden traer estos medicamentos? Pues se absorben un poco mal, por lo tanto tenemos como ejemplo la atropina con algunos efectos sistémicos molestos. El principal efecto secundario va a ser la sequedad de boca, síntomas urinarios ocasionales, y con el ipratropio se ha los pacientes han informado un sabor metálico amargo en la boca. También un pequeño aumento en eventos cardiovasculares en pacientes con EPOC, a diferencia de aquellos que usaron tiotropio, ¿no?, por lo cual pues tal vez esté un poco más ampliamente relacionado dependiendo el paciente. Por otro lado tenemos a las metilxantinas. Estas ofrecen un efecto broncodilatador muy pequeño, son antagonistas del receptor de adenosina. Por lo regular son derivados de las xantinas, la teofilina es la más utilizada. El metabolismo se lleva a cabo por el citocromo P450, enzima hepática. La eliminación del fármaco va a disminuir con la edad, por lo cual hay que valorar a qué pacientes se les va a dar estos fármacos. Y se ha visto que la adición de teofilina al salmeterol produce una mejoría del FEV1 y de la dificultad respiratoria. Esto va a ser superior a la observada con solamente el salmeterol o la monoterapia de este, ¿no? Con respecto a los efectos adversos, tiene una desventaja grande, y es que la toxicidad está relacionada con la dosis. Debido a que su margen terapéutico es bajo y la mayor parte del efecto beneficioso se produce a dosis próximas a las tóxicas, pues es un fármaco altamente tóxico, ¿no?, porque pues se necesita una alta cantidad para que haga un buen efecto. Con respecto a la terapia broncodilatadora combinada, pues bien, vamos a tener que esto nos va a aumentar el grado de broncodilatación en nuestros pacientes, que es lo que estamos buscando, disminuir esa broncoconstricción, y va a haber un menor riesgo de efectos secundarios. Las combinaciones de SABA y SAMA van a ser, se ha visto que son superiores en comparación con cualquier medicamento, solo para mejorar la FEV1 y los síntomas. La combinación con LABA y LAMA ha tenido un mayor beneficio en la calidad de vida en comparación con sus componentes broncodilatadores individuales también. Con respecto a la triple terapia, LABA, LAMA y corticosteroides inhalados, se ha visto que ha habido una reducción de las exacerbaciones en estos pacientes a comparación de la biterapia o de la monoterapia. Es importante recalcar
que cuando nosotros vayamos a usar corticosteroides tenemos que tomar en cuenta algunos factores. Va a haber una recomendación fuerte para usar a los corticosteroides inhalados cuando haya un antecedente de exacerbaciones de POC, más de 2 exacerbaciones moderadas de POC al año por lo regular, un recuento de eosinófilos mayor a 300 células, antecedentes de asma o asma concomitante. Va a considerarse su uso cuando haya solamente habido una exacerbación de POC al año, un recuento de eosinófilos de 100 a 300 células, y va a estar totalmente en contra de su uso cuando haya un recuento de eosinófilos de menos de 100 células, ¿no? Antecedentes de infección por micobacterias y eventos repetidos de neumonía, ya que este lo puede exacerbar. Este riesgo de neumonía se ha visto más presente en fumadores mayores de 55 años con antecedentes de exacerbaciones previas y que tienen un índice de masa corporal mayor a 25, que ya es en el grado de sobrepeso. Esto nos puede llevar a un nivel grave de disnea o limitación grave del flujo aéreo, y también está firmemente contraindicado cuando hay un recuento de eosinófilos en la sangre menor al 2%, ¿no? Entre los efectos adversos importantes tenemos que se ha asociado a la candidiasis oral, voz ronca, hematomas en la piel y a la neumonía, ¿no? También esto se ha visto más que nada en el uso de fluoroato de fluticasona, incluso aunque se dé a las dosis bajas. Es importante también considerar que al momento de que nosotros queramos retirar los corticosteroides inhalados, pueden presentarse exacerbaciones, caídas modestas en el FEV1 de aproximadamente 40 mililitros, y puede haber exacerbaciones de eosinofilia o eosinófilos en sangre de más de 300 células, ¿no? Sin embargo, se ha visto que si nosotros utilizamos broncodilatadores de acción prolongada, podemos hacer que esos síntomas disminuyan o no se vean tan exacerbados. Los agentes inflamatorios también nos vamos a ocupar ampliamente en la terapia. Estos se utilizan más que nada para los episodios con exacerbaciones. Tenemos en primera instancia los corticosteroides inhalados con los respectivos efectos adversos que ya les había comentado, ¿no? Sin embargo, también puede haber una miopatía, disminución de la capacidad funcional. Los glucocorticoides orales no han demostrado un mayor beneficio, y también tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, de la fosfodiesterasa 5, ¿no? Esta fosfodiesterasa 5 ayuda a reducir la inflamación, inhibiendo la degradación de AMP cíclico, por lo tanto, no activando mediadores inflamatorios, ¿no? Estos inhibidores de la fosfodiesterasa. Los efectos secundarios que nos puede causar es la diarrea, las náuseas, la disminución del apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, trastornos del sueño y dolor de cabeza. El fármaco mejor conocido es el roflumilast, y debe de usarse con precaución en pacientes con depresión, porque se ha visto que la puede exacerbar, ¿no? Entonces aquí tenemos viendo cómo el roflumilast inhibe a la fosfodiesterasa 4, y esto va a hacer que pues no haya una menor inflamación, ¿no? Es muy bueno, es un buen fármaco en realidad. Tiene muy buena evidencia en la guía. Los antibióticos son buenos, pueden regular las exacerbaciones. La acitromicina en dosis de 250 miligramos día o 500 miligramos 3 veces por semana, y la eritromicina 250 miligramos 2 veces al día. Son buenas para las exacerbaciones. Sin embargo, la acitromicina se ha visto con una resistencia bacteriana aumentada y también un deterioro en las pruebas de audición auditiva. También tenemos a los mucorreguladores y agentes antioxidantes como la N-acetilcisteína, la erdosteína y la carbocisteína, que nos van a reducir el riesgo de exacerbaciones porque son mucolíticos y van a ser de gran apoyo en la bronquitis, por ejemplo, ¿no? Otros fármacos antiinflamatorios, como las estatinas, se han querido probar, pero no ha habido evidencia de que estos fármacos sean una buena terapia o de que haya una mejoría. Otros tratamientos farmacológicos es la potenciación de la alfa-1 antitripsina en los pacientes que tienen deficiencias de esta, ¿no? Los antitusígenos no tienen una buena
no tienen muy buenas referencias o se ha visto que hay una mejoría, y los vasodilatadores pueden empeorar incluso la oxigenación, no ha habido mejores resultados clínicos. Entonces, nosotros para dar un tratamiento vamos a tener que utilizar la historia clínica y el interrogatorio, y un paciente que haya tenido más de 2 exacerbaciones moderadas o una exacerbación que lo llevó a la hospitalización va a corresponder a esta fila, ¿no? Mientras que aquellos pacientes que hayan tenido 0 o una exacerbación moderada que no lo llevó a hospitalización corresponden a estas filas del grupo A o grupo B. Aquí también vamos a tener en cuenta la escala de la disnea o CAD, y pues así vamos a elegir. Un paciente, por ejemplo, que tuvo más de 2 exacerbaciones moderadas y que además tuvo una CAD menor a 10, vamos a utilizar LAMA. Si este paciente tuvo 0 exacerbaciones, pero tuvo una CAD menor a 10, a lo mejor un broncodilatador. Si este paciente tuvo más de 2 exacerbaciones moderadas y además una CAD mayor a 10, vamos a usar LAMA o un LAMA más un LABA o un corticosteroide más un LABA, ¿no? Y más que nada los corticosteroides cuando nosotros tengamos una eosinofilia. Entonces ese tratamiento farmacológico le tenemos que dar seguimiento, vamos a evaluar si es apropiado mantenerlo, vamos a evaluar la disnea y las exacerbaciones para realizar cambios en este tratamiento, ¿no? Ya sea LABA o LAMA en caso de la disnea, un LABA más un LAMA, o la sustitución de un LABA más un corticosteroide inhalado, investigar el dispositivo si está funcionando bien, tal vez una LABA más un LAMA más un corticosteroide inhalado, ¿no? Mientras que en las exacerbaciones una LABA o un LAMA, un LABA más un LAMA, un LABA más un corticosteroide inhalado. Todo va a depender de si hay eosinofilia, y a veces puede ser que tal vez si hay una eosinofilia menor a 100, podemos usar el roflumilaz en vez de los corticosteroides inhalados como un antiinflamatorio. También vamos a tener que es importante la rehabilitación, educación y la autogestión de los pacientes, que tienen como objetivo reducir los síntomas, reducir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones y mejorar la tolerancia al ejercicio y al estado de la salud, ¿no? Por lo tanto, la rehabilitación pulmonar, la autogestión y la asistencia integral en el EPOC son factores importantes para mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto a la rehabilitación pulmonar, que es lo que vamos a incluir más que nada o a lo que se refiere, es al ejercicio. Pero ese ejercicio implicado en terapia, hay ejercicios para fortalecer esta capacidad respiratoria y va a reducir las exacerbaciones en los pacientes. Hay que darle educación sanitaria y autogestión a los pacientes, educar a la población, y es importante también que nosotros tomemos muy en cuenta la salud emocional de nuestros pacientes, la nutrición, y que tratemos de reducir todos los factores de riesgo que puedan exacerbar la EPOC. Es importante que también llevemos a cabo cuidados paliativos en los pacientes que pues se encuentran en una fase terminal, que ya están con oxigenoterapia, y que además nos aseguremos de que tienen acompañamiento. Otros tratamientos incluyen la oxigenoterapia, esta prescripción de oxígeno suplementario para pacientes con EPOC se le va a dar cuando hay una hipoxemia arterial definida como una presión parcial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor a 88%, una insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitosis, ¿no? También, o una presión parcial de oxígeno mayor a 55, pero menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Hay que prescribir oxígeno suplementario porque nuestro objetivo es que esta saturación de oxígeno se mantenga a un mayor a 90%, ¿no? Y hay que estar revisando a estos pacientes 60 a 90 días para ver si este oxígeno suplementario todavía es bueno, todavía es efectivo y le está funcionando. Tenemos otras terapias intervencionistas en el EPOC estable, como la cirugía de reducción de volumen pulmonar, la bulectomía, el trasplante ya en casos más severos, y algunas intervenciones broncoscópicas, ¿no?
tienen una buena evidencia. Vamos a darle una monitorización y seguimiento para síntomas graves como el empeoramiento súbito de la disnea en reposo, la aparición de nuevos signos, si el apoyo domiciliario es suficiente, presencia de otras comorbilidades, todo esto para ver si nuestro paciente lo podemos dejar que siga una terapia ambulatoria o si es necesaria una hospitalización. Cuando hay exacerbaciones graves pero no hay peligro a la vida, vamos a evaluar la gravedad de los síntomas, vamos a administrar oxigenoterapia, es muy importante la perfusión celular, la terapia con broncodilatadores, a lo mejor el añadir un LABA, un SAMA, ¿no? Va a depender. Contemplar el uso de corticosteroides orales, antibióticos, la ventilación no invasiva y muy importante supervisar el equilibrio de los líquidos, eso es muy muy importante. También se puede utilizar la heparina de bajo peso molecular o subcutánea como profilaxis por el caso de que haya alguna tromboembolia. Y también es importante identificar y tratar los trastornos asociados a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué indicaciones tenemos para el ingreso en la unidad de cuidados respiratorios o cuidados intensivos médicos? La UCI, una disnea grave, cambios en el estado mental evaluados con la escala Galvez de Glasgow, una persistencia o empeoramiento de la hipoxemia, lo cual nos puede llevar a una acidosis respiratoria grave a pesar de la oxigenoterapia y la ventilación no invasiva, necesidad de ventilación mecánica invasiva, inestabilidad hemodinámica y necesidad de vasopresores. Nosotros vamos a evaluar qué recursos tenemos disponibles para darle la mejor atención a nuestro paciente. ¿Qué indicaciones hay para la ventilación mecánica no invasiva? Al menos una de las siguientes características ya es indicación para la ventilación mecánica no invasiva. Acidosis respiratoria, disnea grave con signos clínicos que sugieran una fatiga de los músculos respiratorios, hipoxemia, ¿no? Síntomas de dificultad respiratoria, ¿no? ¿Y qué indicaciones hay para la ventilación mecánica invasiva? Que haya una situación posterior a un paro respiratorio o cardíaco, una reducción del nivel de conciencia, una escala de Glasgow tal vez por debajo de 5, aspiración masiva o vómitos persistentes, que no haya capacidad para eliminar esas hipersecreciones esas secreciones de las vías respiratorias, la inestabilidad hemodinámica del paciente, no va a haber, en esos pacientes no se va a ver la respuesta al tratamiento con líquidos o fármacos vasoactivos, arritmias e hipoxemias con peligro para la vida. ¿Cuáles son los criterios para dar de alta? Hay que hacerle un examen completo de datos clínicos y de laboratorios, evaluar al paciente, evaluar la técnica del uso de inhaladores, continuar con la oxigenoterapia, dar seguimiento temprano en 4 semanas y seguimiento tardío en 12 semanas según esté indicado. Y según las anomalías clínicas, exploraciones complementarias. Le vamos a dar un seguimiento entonces en 1 a 4 semanas. Vamos a evaluar al paciente de manera integral y posteriormente en 12 a 16 semanas, ¿no? Hay unas otras intervenciones que reducen la frecuencia de las exacerbaciones del EPOC, son los broncodilatadores, antiinflamatorios, antiinfecciosos, mucorreguladores, entre otros como el dejar de fumar, rehabilitación, vitamina D, apoyo. Y bueno, pues esto sería todo. Y pues ¿cómo vamos a prevenir este EPOC? Pues tratando de evitar que nuestro paciente esté en contacto con factores de riesgo. Muchas gracias.